Dios, acerca de la columna. ¿Cuál fue el del domingo pasado? ¿Cuál? La obediencia a la instrucción. La obediencia a la instrucción. Todos aquí tienen mentes brillantes. Eso no puede olvidar lo que hemos aprendido y lo que hemos oído en esta hora. Ok. Son las 7 columnas que sostienen tu vida. Y esto lo estamos basando en Proverbios capítulo 9, verso 1 al 6. Y yo quiero que lo leamos nuevamente. No importa, lo hemos leído más de una vez, pero quiero que poner en contexto cuál es el pasaje que estamos utilizando para hablar de estas siete columnas. En Proverbios capítulo 9, verso 1 al 6, dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Ok, ahora el pasaje de Proverbios capítulo 9, verso 1 al 6 nos habla entonces que la sabiduría construye una casa, la que convierte en su habitación, luego organiza una recepción y hace un llamado específico en el que invita a los que quisieran venir a su casa y ser parte de esa celebración, pero sobre todo a hacerse sabios. Ahora, el texto no dice nada más acerca de esas 7 columnas que la sabiduría labró, pero haciendo una aplicación a nuestras vidas y basado en el mismo libro de Proverbios, es que sugerimos las siguientes columnas que sostendrán tu vida. Y aquí hacemos un repaso de ellas nuevamente. Estas 7 columnas son las que estamos estudiando cada domingo hasta que terminemos. ¿Está bien si seguimos con las 7 columnas? ¿A mí los está ayudando o bendiciendo? ¿Sí? Ok, veamos. Las 7 columnas son el temor de Dios. Al lado de cada uno hay versículos de la Escritura que contienen lo que estamos diciendo. El segundo es la obediencia a la instrucción. Número 3, la integridad del corazón. 4, el dominio propio. 5, la diligencia. Número 6, la justicia con los demás, es decir, nuestro trato hacia el prójimo. Y número 7, la prudencia de las palabras. De otra manera, lo que hablamos. You see, Proverbios capítulo 9, verso 1 al 6 dice que la sabiduría edificó la casa y labró sus 7 columnas. O sea, si nosotros interpretamos el texto como está, significa que a la casa le fueron puestas 7 columnas. Ahora, lo que nosotros estamos intentando hacer es recordar que nuestra vida es la casa. De hecho, hay pasajes en la Escritura donde la casa es una metáfora de nuestra vida, es un ejemplo de nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Jesús dijo: yo compararé a la persona que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena a aquel que escucha mis palabras y las hace o no las hace? Entonces, considerando estas 7 columnas y dándole una interpretación acerca de lo que realmente nuestra vida necesita,
es como estamos hablando de cada una de estas cosas. Y la columna de la que voy a hablar el día de hoy es la integridad del corazón. Un tema que llevaría semanas hablando de él, muchísimo tiempo. Y es también un tema que mueve muchas cosas en el corazón y en la mente de las personas, especialmente en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la integridad del corazón? ¿Qué es lo que dice específicamente el libro de Proverbios acerca de la integridad del corazón? Antes, déjenme leerles un pequeño relato de algo que sucedió con un anciano carpintero. Utilizo esta ilustración sencillamente para dar un vislumbre de lo que integridad o cómo se expresa, cómo se manifiesta la integridad. Aquí les va. Un anciano carpintero fue contratado para reparar el puente del pueblo. Nadie revisaría su trabajo. Ahora, eso es clave en la historia. Nadie revisaría su trabajo. Y podría ahorrar tiempo usando madera barata. Sin embargo, pensó en los niños que cruzarían cada día. Usó lo mejor que tenía, aunque ganara menos. Años después, el puente seguía firme y su nombre era recordado con respeto. You see? ¿Pueden notar la integridad en esa historia? En Proverbios capítulo 22, verso 1, la Biblia dice que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Estamos hablando de reputación, de testimonio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. La integridad es absolutamente vital, absolutamente necesaria e importante en nuestras vidas. Todos los términos que puedo utilizar para decir que la integridad es absolutamente necesaria, bien podría. Quiero que noten este par de versículos. En Proverbios capítulo 10, verso 9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Ahora, ya más tarde regreso a este pasaje, pero leámoslo. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El otro es el capítulo 11, verso 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. You see, note, el que camina en integridad anda confiado. La integridad de los rectos los encaminará. Quiere decir entonces que la integridad desempeña un papel importantísimo en cuanto a resultados, en cuanto a beneficios, en cuanto incluso al éxito personal de nuestras vidas. Quiero intentar describir lo que es la integridad antes de entrar un poquito profundo a la aplicación de la misma en nuestras vidas. La integridad es un concepto que se menciona de manera frecuente en la Biblia y tiene un profundo significado espiritual. En el contexto bíblico, la integridad se refiere a la honestidad, se refiere a la congruencia. La palabra congruencia es relación lógica entre lo que uno proclama y lo que uno vive, lo que uno dice y lo que uno hace. En el contexto bíblico, la integridad se refiere a la honestidad
la congruencia o relación lógica entre lo que se dice y lo que se hace, y la fidelidad a los principios y valores de Dios. Hay una palabra, hay un adjetivo que la Biblia utiliza a menudo en varios pasajes, y es el adjetivo mejor, la palabra mejor. La Biblia nos habla que la integridad es mejor. Mejor, como les digo, es un adjetivo que significa lo que es superior o más bueno. Y es interesante entonces leer escrituras como estas dos que le voy a mostrar. Proverbios capítulo 19 verso 1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad, es decir, en honestidad, en honradez, que el de perversos labios y fatuo. La palabra fatuo quiere decir necio, insensato, vacío de entendimiento. Noten entonces cómo el versículo dice que la integridad es mucho mejor que cualquier otra cosa. Vean el siguiente, Proverbios capítulo 28 verso 6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Ok? ¿Me siguen, queridos? Note el valor que le da a la integridad. Se compara la integridad con las posesiones materiales. Ahora, esto no quiere decir que Dios quiere que usted sea pobre o sea solo pobre, pero plantea una relación de importancia, de prioridad, de valor. Lo más importante es ser íntegro, ya sea en pobreza o en riqueza. Esto no quiere decir que usted no intente salir de la pobreza alguna vez. Haga todos los intentos, ore, busque al Señor. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Son los planes y proyectos y programas que usted pueda establecer para su vida, para salir de cualquier estado financiero en el que ha estado mucho tiempo. Es aprobado por el Señor, pero encima de todo, lo que es más aprobado por el Señor sería su integridad. La integridad en una manera práctica. En el libro de Proverbios, por ejemplo, dice que a Dios no le gustan las balanzas dobles. Imagínate a alguien que tiene una tienda y que usa una de esas balanzas y que la tiene alterada. Entonces alguien pone la verdura sobre la, ¿cómo se dice? El tray o la cosa ahí, y dice que es 2 libras, pero no es 2 libras, es 1 libra. Entonces Dios dice que a Él no le gustan las balanzas alteradas. Eso lo dice en el libro de Proverbios. Dios dice que a Él le gusta la honestidad, le gusta la justicia, la rectitud. O por ejemplo, Dios dice: mira, si usted está viviendo y la propiedad de un huérfano colinda con la suya, dice: no se le meta a la propiedad del huérfano por ser huérfano. Es decir, por ser de repente indefenso, que no tenga cómo protegerse de este tipo de atrevimiento. Dios dice: respetarás tus linderos. Si la propiedad llega aquí, la tuya, hasta ahí llega tu propiedad. You see, Dios es práctico con respecto a la integridad, right? So, si un hijo le dice a la mamá: mamá, voy a ir a, tiene que ir a, no tiene que ir a otro lado. Esa es la integridad, ¿correcto? Right? ¿Sí o no? Amén, hay muy pocos amenes. A mí me gustaría más amenes. Bueno, se me podría ir el resto del tiempo dando esta clase de ejemplos. Y sí, me siento inclinado, pero me resisto a ir por ahí, porque quiero que vean el significado de la palabra hebrea integridad. La palabra hebrea para integridad en estos pasajes de Proverbios
es la palabra Tom, T-O-M. Pueden verlo allí. T-O-M, Tom. La raíz hebrea transmite ideas como esto: integridad moral, completitud, honradez, rectitud. Significa integridad. Tom en hebreo significa ser alguien entero, sin doblez. Significa consistencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Ok? No se refiere solo a portarse bien, sino a una coherencia interna, una vida sin engaño ni duplicidad. Ahora, ¿por qué digo que no es solo portarse bien? Porque portarse bien puede dejar puertas abiertas para ser permitivos con nosotros mismos de alguna de las cosas que no son de acuerdo con el carácter de Cristo, que debe ser formado en nosotros. Estamos hablando de ser completos. Todo eso significa integridad. Tom, diga conmigo, Tom. Hey, de aquí en adelante los vamos a llamar a usted Mr. Tom y Mrs. Tom. ¿Qué le parece? Oh, ahí va el señor integridad, la señora integridad. Ok, bueno, regresemos a Proverbios capítulo 10, versículo 9, que dice que quien camina en Tom, quien camina en integridad, camina seguro. Camina seguro. ¿Cómo es que camina? Seguro. Ahora, hay más de una manera de interpretar eso, pero me gusta esta: vivir sin temor a ser descubierto, porque no tenemos nada que ocultar. Están muy callados hoy. ¿Vieron? Proverbios capítulo 10, verso 9. El que anda en integridad camina, ¿cómo? Seguro, confiado. Es decir, sin temor a ser descubierto, porque no tiene nada que ocultar. En contraste, el versículo dice que quien pervierte sus caminos vive en inseguridad, porque la falta de integridad siempre genera inestabilidad. Siempre genera inestabilidad. Una de las cosas que Dios dice en su palabra es que no hay nada oculto que no salga a la luz. Integridad tiene que ver entonces con esto. En otros versículos del Antiguo Testamento, Tom también se relaciona con esto. Miren ahí en mis notas: simplicidad sincera. Es decir, no somos ingenuos, sino que hay transparencia. También implica pureza de intención, madurez moral o carácter completo. Es la cualidad de alguien que no está dividido por dentro. Integridad es la cualidad de alguien que no está dividido por dentro. ¿Se acuerda lo que dice el Señor en Santiago capítulo 1? Él dice que si a nosotros nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son llevadas de un lado a otro. Duplicidad, doblez. Y la integridad tiene la característica de ser de una sola pieza, de una sola forma. Integridad entonces en Proverbios capítulo 10, verso 9 significa simple, una vida íntegra, completa, honesta y coherente, que permite caminar con seguridad porque no hay engaño en el corazón. La palabra integridad
en su significado básico es integridad, totalidad, plenitud, estar completo o intacto. Entonces, ¿cuál es la idea central que nos da la integridad? La integridad aquí es plenitud estructural, nada roto, nada faltante, nada dividido. Es la integridad como totalidad. Me parece haber escuchado que la integridad tiene un gran apoyo en la reparación de las estatuas hace muchos siglos. Cuando se reparaban estatuas rotas, a alguien para falsificar el trabajo ponía cera. Y el trabajo era era tan profesional que nadie podría creer que era cera, hasta que Mr. Sol empezara a calentar la estatua y la cera se derretía, mostrando así que era falso. Bueno, yo escuché hace algún tiempo una historia, creo que se la he contado a algunos, si no a todos, de un hombre que necesitaba pedir dinero prestado, y había un prestamista en el pueblo que tenía un ojo, una prótesis, un ojo, ¿cómo se dice? Postizo, un ojo artificial. Pero se había hecho una prótesis que era casi imposible determinar cuál era el ojo bueno y cuál era el ojo que no era el ojo artificial. Entonces este muchacho llegó para pedirle dinero prestado y el hombre le dijo: si adivina cuál es el ojo artificial, le doy el préstamo. Le doy unos segundos para que me observe. Y el chico se quedó fijamente mirando los ojos del prestamista y le dijo: es el derecho. Y el prestamista dijo: wow, ¿cómo lo supiste? Dice: porque vi en él más misericordia. Y salió de ahí con el dinero. Hay cosas que son difíciles de calcular si es cierto o no, si es verdadero o es falso, hasta después de un tiempo, cuando las pruebas o las crisis o las situaciones adversas realmente ponen a prueba la integridad, aquella postura o aquella posición del hombre o de la mujer en este tiempo. Déjenme compartirles rápidamente la integridad en varias áreas de la vida, y tengo esta lista que les traje y la explico en forma rápida. La integridad en varias áreas de la vida. Número 1, la integridad en la vida cristiana. Ahora solamente puse títulos ahí, pero déjenme y les explico brevemente. La integridad en la vida cristiana es una de esas ideas que atraviesa toda la Biblia y la tradición cristiana. Otra vez, no es solo portarse bien, sino vivir con una unidad interior donde lo que uno cree, dice y hace está alineado. Lo que uno cree, dice y hace está alineado. Es un concepto profundamente espiritual, no meramente moral. En otras palabras, el cristiano íntegro es entero, no dividido. No vive una doble vida, una cara para Dios y otra para el mundo. Su fe no es un comportamiento, no es un compartimiento más, sino que es el centro que unifica todo en la vida de esta persona. Sus prioridades, sus valores, su forma de pensar, la manera en que gasta el tiempo, el dinero, las relaciones que establece con la gente, todo tiene que pasar por el filtro de su relación personal con Dios, su fe en el Señor Jesucristo. En este sentido, la integridad es vivir con un corazón que no está dividido.
Muchos textos bíblicos hablan de esto cuando llaman a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. ¿Cuál es la idea de la integridad en la vida cristiana? Totalidad. Diga conmigo, totalidad. Right? ¿Me están aquí todavía? Disculpen, hermanos, disculpen. Ya no les vuelvo a preguntar eso. La segunda es la la integridad como pureza moral. Aquí la integridad es incorruptibilidad. Significa no dejarse mezclar con lo que destruye el carácter. Es ser honesto cuando nadie mira. Es rechazar la corrupción, la mentira y la manipulación, especialmente cuando éstas nos ofrecen conveniencias. Es mantener el corazón limpio, no perfecto, pero sí sincero. Mantener el corazón limpio no es mantener el corazón perfecto, sino sincero. Y esta palabra en griego sugiere algo como no adulterado, como un vino puro sin mezcla. Así es el carácter cristiano, auténtico, sin doblez. El tercero tiene que ver con el fruto del Espíritu, integridad como fruto del Espíritu. En la vida cristiana, la integridad no es solo disciplina personal, es obra de Dios en el corazón. Es decir, que la integridad nace de la comunión con Cristo. Se fortalece en la práctica de la verdad y se sostiene por la gracia, no por el perfeccionismo. La gracia de Dios está sobre ti y por la gracia de Dios es que usted puede ser íntegro y caminar en integridad. La integridad cristiana no es nunca fallar. La integridad cristiana es volver a la verdad cuando fallamos. ¿Me siguen? Dije que ya no voy a preguntar eso. Número 4, la integridad como testimonio. Para los primeros cristianos, la integridad era una forma de predicar sin palabras. Es decir, una coherencia entre fe y vida. Una coherencia entre fe y vida era su mayor argumento. Y lo es todavía, queridos. La falta de integridad, en cambio, era vista como escándalo. Por eso la integridad no es solo personal, la integridad es misional, refleja a Cristo ante el mundo. Right? Es decir, que un cristiano llega justo a tiempo para marcar el reloj. Bueno, les dije que no iba a entrar ahí más. Pero estamos hablando de dar un ejemplo, de dar un testimonio acerca de lo que el Señor es en nuestras vidas. El quinto es integridad como camino, no como estado. ¿Qué quiero decir con eso? En la espiritualidad cristiana, la integridad no es algo que se tiene de una vez. Es un proceso continuo, un proceso continuo. Que es interpretado de esta manera, míralo ahí: examinar el corazón, corregir el rumbo, pedir perdón, crecer en verdad, vivir con transparencia, anhelar la santidad. Es una vida que se construye día a día. Dígalo conmigo, día a día. El libro de los Salmos, el libro de Proverbios dice que la vida del justo es como el amanecer en el que sale el sol y aumenta hasta que el día es perfecto. Es decir, no llega a ser perfecto de la noche a la mañana, no llega a ser maduro de la noche a la mañana, no lo llega a tener todo de la noche a la mañana. Por eso yo les digo, tengan paciencia con ustedes mismos.
Si cometemos un error, nos levantamos y continuamos amando al Señor, siguiendo adelante, luchando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. El Espíritu Santo te ha sido dado para ayudarte, para revelarte, para enseñarte, para corregirte, abrazarte y amarte y darte fuerzas para que usted continúe hacia la siguiente parte de la vida suya. Alaban al Señor por eso. Es una vida que se construye día a día, ¿ok? Creo que alguna vez les dije que alguien entró a una librería cristiana y a la señora que estaba atendiendo allí andaba con ¿cómo se dice? Algo colgando en su ropa, un prendedor. ¿Se dice así, un prendedor? Y el prendedor tenía unas letras nada más. Y entonces este muchacho entró para buscar algunos materiales y cuando vio el prendedor en la señora le llamó la atención lo que significaban las letras y le dijo: señora, disculpe, ¿qué es lo que significan esas letras? Oh, y ella se rió por un instante y dijo: significa tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Dígale eso a su cónyuge, pero no lo use como excusa. Right? Dígale eso a sus hijos, pero no lo use como excusa. Dígale eso a sus papás, pero no lo use como excusa. A ver, todos juntos digan conmigo. No, mejor no, dígaselo a su vecino: tenga paciencia conmigo. Dice: tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo. ¿Ya? Es día a día. El Señor está trabajando en nuestras vidas. El sexto tiene que ver con integridad como valor. La integridad es un valor fundamental en la sociedad. En este sentido, implica la disposición a hacer lo correcto en cualquier circunstancia, aun cuando nadie lo exige o nadie lo supervisa. En una sociedad donde predomina este valor, suelen disminuir los conflictos y aumentar la armonía, ya que las personas se comportan de manera justa y responsable. Este valor se relaciona con otros, como el respeto, la honestidad, la lealtad y la responsabilidad, ya que todos ellos implican actuar de acuerdo con los principios éticos que una persona considera importantes. El otro día yo estaba medio cansado de tener que firmar documentos de algo en lo que estaba entrando, y yo estaba pensando: ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué tenemos que llegar a firmar acuerdos acerca de un préstamo? Bueno, porque la integridad se ha debilitado en gran manera a lo largo de los años, de los siglos, en nuestra era humana. Sin embargo, la palabra todavía sigue siendo de tremendo valor. Déjenme relacionar algo con la integridad. Estaba leyendo un artículo de el autor que es de apellido Clinton, y Clinton dijo o da una definición de terminar bien. Mientras yo estoy pensando en la integridad, me doy cuenta que los íntegros en sus vidas terminan bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? ¿Cuántos de ustedes conocieron al doctor James Dobson, fundador y director de Enfoque a la Familia? Si alguna vez lo oyó, lo vio, ha leído alguno de sus libros. Increíble hombre de Dios. Lo estaban entrevistando antes que muriera, unas semanas antes que falleciera o unos meses antes. Y el entrevistador le dijo: ¿cuál sería una de tus metas más grandes en este momento de tu vida? Y la respuesta del doctor Dobson realmente me impactó, y fue esta: terminar fuerte, terminar bien. ¿Cuántos aquí han planeado terminar bien? ¿Ya? ¿Qué quiero decir por terminar bien? Hey, nuestras vidas tienen un límite.
Ya sea que Dios le dé 30 años de edad o le dé 104 años de edad. Estoy dando un poquito ahí para que se anime un poco. El día que usted parta para los cielos, ese día usted tiene que haber terminado bien. Tiene que haber ganado la batalla. Cuando mi esposa falleció, yo empecé a oír a la gente decir algo que yo no, tuve que procesar en mi mente. Y era la expresión, ella ganó la batalla. Y dije, por un instante pensé, ¿cuál batalla? Si luchó con un cáncer por 6 años y no se sanó. Pero luego entendí, la batalla de la vida. Ese era el límite del Señor para su vida. Y tenemos que entenderlo y aceptarlo. Ella ganó la batalla. Claro que la ganó, porque ¿dónde está ahora? Está en el cielo. Bueno, usted y yo tenemos que ganar la batalla en esta vida y terminar bien. ¿Ok? Ahora, quiero que vean esto. Les tengo una lista de cosas de lo que significa terminar bien. Los que son íntegros en sus vidas terminan bien. Miran lo que hacen. ¿Lo tienen ahí? Mantienen una relación vibrante con Dios hasta el final de su vida. Una relación que crece, que aumenta, no que se debilita, no que se enfría, no que se apaga. Queridos, si el fuego de tu corazón por el Señor Jesús está experimentando una baja, si se está debilitando, si ya no quema como antes, ahora mismo usted y yo tenemos que restaurar el fuego del altar de nuestro corazón al Señor. No hay nada en la vida que merezca toda la pasión del mundo como nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, estoy hablando de los que terminan bien. Mantienen una postura de aprendizaje a través de la vida. No llegan al punto donde piensan que ya lo saben todo, lo tienen todo figurado, sino que están siempre aprendiendo. Tercero, modelan el carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu a través de su vida. Modelan el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu a través de su vida. En cuarto lugar, viven su vida en tal manera que sus convicciones y las promesas de Dios se ven tan reales en sus vidas. Número 5, ellos dejan una o más contribuciones o un legado que dura. Han causado un impacto a la gente alrededor de sí, que perdura para siempre. Legado es lo que debe de preocuparnos dejar. Y en sexto lugar, viven su vida con una creciente sensación de destino y hacen los sacrificios necesarios para llevar a cabo esto en un grado significativo. ¿Ya? ¿Se ven ustedes a sí mismos haciendo todo esto? ¿Se ven a sí mismos practicando cada una de estas cosas? Ahora, bueno, cuando yo terminé de estudiar para predicar el día de hoy, me di cuenta que había escrito demasiado material y por supuesto no lo puedo decir todo ahorita, pero quiero hacer esta otra parte y concluyo en unos minutos. Lo estoy llamando el cuidado del alma. El cuidado de nuestra alma. Diga conmigo, tengo que cuidar mi alma. Right? ¿Cuántos de ustedes cuidan su cuerpo? ¿Lo bañan? ¿Lo perfuman? ¿Hacen dietas? ¿Duermen bien? ¿Se arreglan el pelo? ¿Se ponen bonitas?
se ponen bonitos, visten apropiadamente, se aseguran de no andar dejando ahí un olor que aleje a la gente. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan del hombre que entró al autobús y estaba la señora aquí agarrada del tubo en el autobús? ¿Se acuerdan de eso? Y él entró y le llegó aquel olorazo y él le dijo: señora, disculpe, ¿qué desodorante usa usted? Ay, lavanda, mijo. Y el joven le dijo: pues yo creo que se le murió un músico, señora. Nos cuidamos. Pero ¿cuánto cuidamos el alma? ¿Sabe cómo yo comparo el alma en la vida? He tenido la bendición de estar en varios países. Puedo hablar de mi propio país. Pero hay lugares que es como más típico el asunto. Por ejemplo, yo vivía en un lugar en Guatemala que para moverme de este punto a este otro donde estábamos plantando una iglesia, el autobús duraba una eternidad. ¿Por qué duraba una eternidad? Porque hacía muchas paradas. Muchas veces, no importa dónde estuviera la persona, el chofer, lleno de bondad y también de ambición, paraba para montar el pasaje. Y a veces nuestra alma es como el autobús: para y recibe, y luego en otra parada tira algo. Para y recibe, y en otra parada tira algo. El problema es que ¿qué es lo que tiramos? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que entra para quedarse en nuestra alma? ¿De qué nos desalojamos? El cuidado de nuestra alma tiene que ver con la integridad. Entonces decía alguien que uno tiene que ir a la escuela de su propia alma, porque la integridad se forja allí, en el alma. Ir a la escuela de su propia alma. ¿Qué significa eso? Significa poner atención a su vida interior. Significa ser un estudiante de tu vida interior. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 27, verso 6 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir eso? La integridad se mide adentro, no afuera. La integridad es cuando lo que piensas, dices y haces está alineado. ¿Ya? No me hagan preguntarles la pregunta que dije que no quiero preguntar. Estoy bromeando. Significa ser cuidadoso de lo que está proyectando externamente, porque eso es usted internamente. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo animo para que luego en su casa lea Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 nos enseña 3 prácticas importantes. La primera es que tenemos que buscar la sabiduría para vivir. La segunda es que tenemos que ser practicantes de lo que oímos. La información debe llevarnos a la aplicación, y la aplicación a la transformación. Y la tercera lección que nos enseña es que hay que practicar la evaluación. En la presencia de Dios, usted y yo necesitamos hacer una evaluación sincera de lo que estamos pensando. Tenemos que escuchar incluso lo que otros saben que usted no ve de ti mismo y nos lo pueden decir. Déjenme darles aquí un consejito, pero luego no abuse del consejito. Apóyate en la ayuda de tu cónyuge. Dale la libertad y la responsabilidad de decirle lo que necesitas oír, no lo que deseas oír.
Wow, hay un silencio sagrado. Lo que usted modela en su vida interior es lo que hace la diferencia. Necesitamos una conciencia personal propia, porque es la mejor defensa contra el engaño. Tenemos que trabajar lo suficientemente en nuestra alma. Pregunto, ¿quién en tu vida te reprende? ¿Quién en tu vida existe para reprenderte? Como David, necesitamos Jonatanes, pero también necesitamos a un Natán. ¿Se acuerda el profeta Natán? Porque no solo era el profeta de las buenas noticias y los planes futuros de Dios, también fue el profeta que lo corrigió. ¿Se acuerda? Cuando David se acostó con la señora Betsabé, se llamaba Betsabé. A ver si conocen la Biblia. Y ya ve todo lo que David hizo para ocultar el asunto. Pero ¿quién se puede ocultar de Dios? Nuestro Padre. Y Dios le manda al profeta Natán, y el profeta Natán empieza con una historia. Hey, le dice a David, habían dos. Un hombre tenía mucho ganado, el otro solamente tenía un corderito. Dormía con él, comía con él en la mesa. Y luego le vino este visitante al rico, y en vez de tomar del montón de ganado que tenía, tomó el corderito o la corderita que tenía el hombre pobre, y la mató y la sacrificó y la cocinó para dársela al visitante. ¿Qué cree usted que habría que hacer? Y David se encendió en ira, como era típico. No le gustaba la injusticia. Oh, ese hay que matarlo, tráigamelo. ¿Dónde está? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque con todo lo que hizo. Necesitamos quien nos corrija en la vida, quien nos ayude, quien nos enseñe, pero por supuesto con amor. Diga conmigo, todas las cosas se pueden decir siempre y cuando se digan con amor. Eso está en la palabra del Señor, right? Así que tenemos que tener un cuidado personal de nuestra alma. Nuestra alma debe recibir atención y debe ser nutrida con lo que es correcto. ¿Cuál es el cuidado del alma o del interior al que nosotros aplicamos? Tenemos que mencionar esto porque la integridad se construye y se forja en el interior de nuestro ser. El cuidado del alma es la práctica consciente de proteger, nutrir y ordenar tu interior, tu mente, tu corazón, tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad para vivir desde un lugar de integridad, un lugar de paz, un lugar de claridad. En términos bíblicos, nefesh, esto es lo que significa, creo que lo tengo allí. El alma significa tu vida interior, tu verdadero yo, tu centro emocional y espiritual, tu capacidad de desear, decidir y sentir. Por eso cuidar el alma significa cuidar lo que hace que usted sea lo que usted es. Proverbios capítulo 4 verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ok? Algo más y acabo. Cuidar el alma entonces es ordenar el interior nuestro. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, creo que lo tengo ahí, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos, ¿qué significa cuidar el alma? A ver, mira esta pequeña lista. Significa poner límites. Significa elegir lo que entra a tu mente.
¿Se acuerda la ilustración del autobús? ¿Qué es lo que andamos juntando? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Significa filtrar lo que escuchas y consumes. Significa decir no a lo que roba tu paz y distorsiona tu relación personal con Dios. Cuidar el alma es entonces, a ver, diga esto conmigo, es alimentarse de lo que te fortalece, no de lo que te debilita. Creo que en alguna ocasión yo dije, por ejemplo, las relaciones. Cuando yo me encuentro un amigo o una amiga, o una novia o un novio, o un socio para los negocios o el trabajo o las inversiones, si esta persona me aleja de Dios, es una evidencia clarísima de que no me conviene. Si esta persona alimenta mi capacidad de acercarme a Cristo Jesús, eso es distinto. Ahora, todavía no estoy diciendo que sea la última señal, porque hay un par más que necesitamos. Pero si alguien me ayuda a mejorar mi relación con Jesús, bienvenido. Pero si alguien me aleja de mi relación personal con el Señor, significa que vamos a tener que poner un margen. Cuidar el alma es alimentarse de lo que te fortalece. El alma necesita alimento igual que el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda qué es lo que hay en el alma? La mente, la voluntad y las emociones. ¿Qué le estamos dando de comer a nuestra alma? ¿De qué nos nutrimos o qué comemos? Y aquí les quiero sugerir esta lista. Véanla ahí. Nutrir el alma incluye, incluye. Aquí quiero ser tan práctico como sea posible. Regálame la lista. Tiempo de silencio. Apartarse para meditar. Tiempo de silencio. La próxima lista. Reflexión. Oración. Búsqueda personal del Señor. Lectura de la palabra de Dios. Otra lectura que edifica. Lecturas de buenos libros, de buen material. También significa apagar sus sistemas de comunicación por algún tiempo. ¿Has oído hablar del ayuno? El ayuno es no comer por algún tiempo. ¿O qué tal si ayunamos redes sociales, teléfono, iPad, computadora, right? Solo para capturar lo que el Señor está hablándome. ¿Cómo alimentamos o nutrimos nuestra alma? Relaciones sanas, descanso real o servir a la gente. A ver, el cuidado del alma es sumamente importante. Al cuidar el alma, protege tu integridad, porque la integridad es coherencia interior, unidad entre lo que piensas, dices y haces, vivir sin doblez. El cuidado del alma es lo que mantiene esa integridad. Si descuidas tu interior, tu integridad se fractura. El alma se desordena. Miren esta otra lista, por favor. El alma se desordena cuando hay emociones sin procesar, pensamientos que no se confrontan, heridas que se ignoran, deseos que gobiernan sin filtro, se pierde el temor y la reverencia a Dios, se le da más atención a la apariencia exterior que al interior y se le da prioridad a los deseos antes que a los principios del Señor. Termino con esta
esta ilustración. ¿Alguna vez usted vio la película o oyó la historia del Titanic? Del barco este gigantesco que hicieron. Escuchen esto, por favor, y termino con esto. Hay un señor, una persona llamada una persona que es Fiki. Él realizó análisis metalúrgicos y mecánicos en muestras de acero y remaches recuperados del campo de escombros del Titanic en el fondo del océano. Escuchen esto. Sus exámenes determinaron que el hierro forjado en los remaches contenía 3 veces la cantidad permitida de escoria. ¿Qué es la escoria? Es el residuo vítreo que queda después de la fundición del mineral de hierro. La escoria hizo que los remaches fueran menos dúctiles. Esta palabra dúctil quiere decir que admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. Que los remaches eran menos dúctiles y, ¿cómo se llama? Más frágiles que lo que deberían de haber sido expuestos a temperaturas muy frías, como las que se encuentran típicamente en el agua del mar helado del Atlántico Norte. Este hallazgo, escuchen esto, sugirió fuertemente que la colisión del Titanic con el iceberg hizo que las cabezas de los remaches se rompieran, sacó los sujetadores de sus agujeros y permitió que el agua se precipitara entre las placas del casco separadas. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? En Mateo capítulo 4, lo leía esta mañana. Jesús es bautizado, es lleno del Espíritu Santo y luego se va al desierto. Y en el desierto tiene hambre. Y el diablo lo tienta y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted conoce la historia. Respuesta, pregunta, sugerencia tras sugerencia, respuesta tras respuesta categórica, basada absoluta y totalmente en la profundidad de compromiso, de identidad, de conocimiento y de dedicación al Señor. Satanás no ganó la batalla con Jesús en aquella ocasión y nunca ganó ninguna batalla con el Señor Jesucristo. Jesucristo lo venció, lo derrotó, lo pisoteó y nos dio la victoria a todos nosotros, para que logremos por el poder del Espíritu Santo caminar en victoria en medio de un mundo corrupto, donde lo normal no es lo normal. Dios nos llama para que seamos hombres y mujeres íntegros y nos da lo que necesitamos para lograrlo. No vamos a permitir que los remaches de nuestra vida estén hechos de escoria, porque no resistirán el frío de las tentaciones, de las sugerencias, de las filosofías y las ideas que nosotros estamos recibiendo hoy en día. Que Dios nos ayude. Que si chocamos con algún iceberg, podamos seguir el rumbo de nuestra vida hasta el destino final que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie en esta hora y le damos gracias al Señor. Y les doy por favor las gracias por permitirme hablar un poco más de la cuenta el día de hoy. Pero vamos a cuidar el alma, ¿qué le parece? Vamos a vigilar qué es lo que entra en nuestra alma, la vamos a nutrir apropiadamente para que la integridad se fortalezca y podamos ser las personas que necesitan nuestros matrimonios, nuestras familias,
nuestros amigos, nuestras generaciones. En el nombre de Jesús.